Cuando uno va a alguna reunión, sobre todo de mujeres, lo primero que quieren saber es de dónde salió, quién es. Mi nombre es Neila Serrano de Barragán. Hace 48 años casada con el hombre más maravilloso, César Barragán, a quien amo con todo mi corazón. Tenemos dos niños, una niña y un niño. La niña es una gran neurocientífica y junto con su esposo viven y trabajan en la Universidad de Arizona, en Phoenix, Estados Unidos. El niño tiene estudios internacionales y doctorados y maestría en recursos humanos, y hasta hace 8 días era el jefe del Tribunal Criminal Superior de la ONU en la OEA, y ahora, desde hace 8 días, lo nombraron el jefe de toda la misión de la ONU para África, con sede en Túnez. Él está casado con una niña colombiana extraordinaria, la Ciera, porque es así era. Y tenemos un nieto de año y medio. Profesionalmente, soy química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia, con doctorado en farmacología de la Universidad La Sorbona de París. Soy médica de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en medicina interna. Soy doctora en reumatología. Reumatología es el área de la medicina que atiende todo lo que son enfermedades artríticas. Soy doctora en reumatología de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Para prepararme para el ministerio, estudié teología en la Universidad Javeriana y después me especialicé, hice una maestría en arqueología bíblica y luego en geofísica para poder entender, comprender y enseñar los fenómenos científicos de la Biblia. Conferencias que son las que más me agradan dictar para poderles enseñar a los cristianos y a las cristianas la veracidad de ese libro extraordinario del cual nos enamoramos, que se llama Biblia, y poder llevar con idoneidad la palabra del Señor a todas partes. Trabajo en mi consultorio médico viendo pacientes y por la tarde en la Universidad Nacional dirigiendo el programa de posgrado de los médicos que hacen un segundo doctorado en ciencias. Estoy entre el grupo de los científicos médicos del mundo, motivo por el cual dicto conferencias científicas en las más prestigiosas universidades de todo el mundo. Y como teóloga, dicto conferencias para las iglesias y para grupos cristianos como el día de hoy. Y esa soy yo. Aquí, el grande es el Señor Jesús. Tiene un título o varios universitarios, pero no cualquiera es una hija de Dios. Solamente
es el título mayor que se puede dar. Hoy le damos gracias al Señor por su presencia en este lugar. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él ministre nuestro corazón, que Él ministre nuestro pensamiento, que Él ministre nuestras emociones. Que cuando regresemos a los distintos sitios de donde hemos venido, podamos decir, realmente valió la pena, porque el Espíritu Santo llenó mi necesidad, porque Él me dijo que debía hacer en cada caso, porque Él me ministró, porque Él me ama, porque Él me mostró el camino. Así que para empezar nos vamos a colocar en pie y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos ministre en todo momento.
no tendría sentido sin ti. Te necesitamos. Tú conoces la carga de cada una de las mujeres que estamos aquí. Tú conoces nuestra necesidad. Tú ministras a cada una. Gracias por estar aquí. Te bendecimos y te amamos. Gracias, Espíritu Santo. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Ahí de pie como están, tomen en sus manos la Biblia y vamos a leer en el Evangelio de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 20, Evangelio de San Juan, capítulo 20. Todas vamos a leer a una voz los versículos 19 y 20 y luego del 24 al 29. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. ¿Todas lo tienen ya? Amén. Vamos a leer todas a una voz. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Versículo 20. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículos 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no creyeron y creyeron. Palabra del Señor. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento. La predicación de la mañana del día de hoy la he titulado Cicatrices. Y vamos a hablar de cicatrices. Mujeres, médicamente, una cicatriz es la señal que una herida, una cirugía o una llaga deja
en los tejidos orgánicos. Pero también hay cicatrices en el alma, cicatrices psicológicas. Y psicológicamente, una cicatriz es la impresión en el ánimo que deja un sentimiento o una vivencia. Cuando una cicatriz cura perfectamente, no tiene por qué doler. Cuando ha curado bien, solo será el recuerdo de un evento doloroso que ya pasó. Pero si la cicatriz curó mal, la cicatriz puede ser anormal. Y entonces la vemos bultosa, la vemos grande, la vemos fea. Y la llamamos los médicos una cicatriz queloide. Y estas cicatrices queloides con mucha frecuencia están adheridas a tejidos orgánicos y tiran de ellos y entonces duelen. También hay cicatrices queloides en el alma, cicatrices que producen dolor, que se reflejará en desilusión, en tristeza, en odio, en resentimiento. Cada cicatriz que tenemos en el cuerpo, pero especialmente en el alma, encierra una historia para contar. Hay cicatrices que se ven. Las del alma no se ven, pero se evidencian por el estado de ánimo de las personas. Leímos que después de la resurrección, cuando llegó Jesús, los discípulos estaban encerrados, reunidos con las puertas cerradas, porque le tenían miedo a los judíos. Mujeres, el miedo cierra las puertas. El miedo impide que conquistes los sueños. El miedo te da la sensación de sentirte encerrada, metida entre un cajón. Te da la sensación de estar en una tumba de la cual no puedes salir. Jesús llegó y se presentó a los discípulos, atravesó la puerta y las paredes del sitio donde estaban reunidos y se identificó por sus cicatrices en las manos. Con alguna frecuencia caminamos bajo el peso de la culpa o del dolor. Con alguna frecuencia hay quienes se avergüenzan de su pasado porque les duele, porque ha dejado cicatrices que no quieren que otros vean. Hay cicatrices en el alma formadas por episodios como el divorcio, el abandono, un hijo drogadicto, un hijo que la guerrilla se ha llevado, un esposo que la guerrilla lo ha obligado a ir con ellos. Hay cicatrices formadas por hijos drogadictos, por hijos rebeldes, por errores que hemos cometido, por deudas, por quiebra económica, por infidelidad, por adulterio, por soledad, por falta de cariño, por imposibilidad de conquistar los sueños que hemos tenido, por la muerte de un ser amado, por enfermedades que nos han impedido hacer lo que queremos. Hay muchas cicatrices en nuestra alma, muchas cosas
que a veces escondemos para que otros no las vean, para que no se metan en el sitio del dolor y no hurguen con sus preguntas, con su mirada acerca de aquello que realmente nos duele. Hay quienes incluso se avergüenzan de estas cicatrices. La forma más visible, mujeres, de mostrar que Jesús sana es mostrar las cicatrices. Porque donde hay una cicatriz, hubo un proceso de sanidad, un proceso de curación. Jesús testificó acerca de su resurrección por medio de las cicatrices. Rick Warren dice que las experiencias personales, que las historias personales, que los testimonios son mucho más poderosos que cualquier razonamiento teológico. Podemos enseñar doctrina, podemos dictar conferencias teológicas, pero cuando alguien viene y dice: el Señor me sanó, el Señor cambió mi vida, no hay nada más que decir, porque un testimonio supera cualquier predicación. Ser testigo de un hecho y hablar de lo que uno ha vivido es un arma poderosa que no tiene cómo refutarse. Una experiencia personal no permite argumentos en su contra. Satanás sabe que un testimonio es algo poderoso. Por eso la resurrección del Señor Jesucristo es el testimonio más poderoso que pueda haberse dado. Cuando un enfermo se para y dice: yo tenía cáncer, yo tenía SIDA, yo tenía una enfermedad incurable, pero el Señor me sanó. No hay nada que se pueda decir que supere este testimonio. Cada cicatriz encierra una historia para contar. Jesús hubiera podido, al resucitar, borrar todo signo de su dolor. Jesús hubiera podido resucitar sin el estigma de la crucifixión. Las cicatrices de la crucifixión eran vergonzosas. Solamente se crucificaba a los delincuentes. Las cicatrices de la crucifixión del Señor revelaban oprobio, revelaban traición, revelaban el pecado de la humanidad y revelaban la ira de Dios frente al pecado. El cuerpo glorificado de Jesús, siendo Dios, podría no haber tenido cicatrices, pero Él decidió tenerlas y mostrarlas para que fuera reconocido por ellas y para mostrar el poder sanador de su Padre Dios. Lo que sucedió en tu vida, doloroso o vergonzoso, aquello que te dejó una cicatriz, tiene un motivo, y es que tú puedas mostrar esa cicatriz para que otros puedan ver el poder sanador del Señor en su vida. Cuando hablamos de una tumba vacía, la tumba vacía nos recuerda la resurrección del Señor. Cuando hablamos de la piedra removida nos recuerda el terremoto que hubo, pero las cicatrices
Solamente las cicatrices nos hacen reconocer al Señor. Si Jesús se presenta ante sus discípulos sin cicatrices, lo hubieran confundido con un fantasma. Los discípulos eran especialistas en confundir al Señor con los fantasmas, pero lo reconocieron por las cicatrices de sus manos, de sus pies, de su costado. Lo mismo va a pasar en tu vida cuando tú puedas decir: aquí están mis cicatrices, pero el Señor me sanó. Él hizo la obra en mi vida. Cuando alguien expresa: estuve en la depresión, estuve en la angustia, estuve en el desánimo, incluso cuando alguien dice: estuve en las drogas, y hasta de pronto pueda decir: incluso llegué a la cárcel, pero ahora soy una nueva persona. Esa es la evidencia de la resurrección de Jesucristo en tu vida. Esa es la evidencia de que Él obró en tu vida. La invitación en la mañana de hoy es para mostrar las cicatrices y glorificar al Señor a través de tu vida, contando a otros cómo Él te sanó. ¿Cómo fue que pudiste superar la soledad? ¿Cómo venciste la crisis de divorcio? ¿Cómo pudiste vivir y superar aquel problema, aquel fracaso? ¿Cómo hiciste para no desmoronarte cuando fuiste a la cárcel? ¿Cómo fue que tomaste aquel sueño roto, lo armaste de pedazos y lo volviste a rehacer? ¿Cómo fue que Dios te sostuvo cuando pensaste que estabas caminando sola, que no había nadie que te pudiera ayudar? ¿Cómo fue que cruzaste tu Jordán? ¿Cómo fue que sin recursos, que tal vez sin estudios, que tal vez sin preparación, lograste levantar a tu familia? ¿Cómo hiciste todo esto? Tomada de la mano de tu Señor. Y entonces podrás decir: aquí están mis cicatrices, pero ellas son la evidencia de que el Señor ha estado conmigo y de que Él me sanó. Hermanas, hay un propósito en la situación que cada una de nosotras hemos vivido o estamos viviendo, y es que podamos tener conformidad con aquello que vivimos o que hemos vivido. La conformidad es entender que lo que el Señor nos permite pasar, que lo que el Señor nos permite vivir, siempre lo permite para nuestro bien, siempre lo permite para que haya un crecimiento espiritual en nosotras, para que aprendamos, para que seamos más valientes y podamos conquistar lo que Él quiere que conquistemos. Lo que Él nos permite no es para nuestra comodidad, no es para quedarnos lamentándonos de lo que nos pasa o de lo que nos pasó. No es para comodidad lo que te ha sucedido, es para conformidad, de acuerdo con el propósito de Dios. La Biblia, hermanas,
atención el testimonio de José. Génesis invierte más de 10 capítulos hablando de un muchacho que tuvo sueños de grandeza y a quien todo el mundo, incluso su familia, quiso arrebatarle estos sueños. José podía hablar con conocimiento de vicisitudes. José podía hablar con conocimiento del poder de la envidia, de lo que era haberlo perdido todo, de una vida de abandono, del estar en la cárcel, de cómo encontraba una piedra, un obstáculo, cada vez que quería emprender una nueva vida. Pero curiosamente, la vida de José se llenó de grandeza. Tu vida, hermana, se va a llenar de grandeza. A mayor aflicción, mayor grandeza. A mayores problemas, mayor poder tendrás. Porque verás y vivirás el poder resucitador del Señor. Del problema en que estás, vas a salir, porque hay un propósito en lo que estás viviendo, y ese propósito, como José, es para grandeza, es para que tú puedas crecer. Kim Phuc fue una niña vietnamita. Kim Phuc vivía en la aldea Tran Bang, a 40 kilómetros de Saigón, y el 8 de junio de 1972, dos aviones surcoreanos bombardearon con napalm y fósforo blanco la aldea. Muchos civiles fueron alcanzados por esta bomba. Como estaban en guerra, había fotógrafos de guerra. Fueron impactantes las fotografías de estos hechos. Incluso una fotografía de una madre con una niña en brazos, una bebé. A ella no le pasó nada, pero su bebé, muerta en sus brazos, completamente quemada por las bombas. Pero además llamó la atención una niña de 9 años, que corría gritando, muy caliente, y estaba completamente desnuda. Venía hacia uno de los fotógrafos, él alcanzó a fotografiarla, se quitó su saco, la abrazó, la metió en su carro, la llevó al hospital. Allí, en Saigón, creyeron que la niña iba a morir, porque más del 50% de su piel estaba completamente quemada. Kim Phuc estuvo hospitalizada en Saigón 14 meses. Requirió más de 17 operaciones que le hicieron, no solo allí, sino en varias partes del mundo. Luego creció y estudió medicina. Kim Phuc, con sus cicatrices, se transformó en el símbolo de la guerra de Vietnam. Sus cicatrices mostraban los horrores de la guerra. Kim Phuc fue utilizada por el sistema comunista para señalar, para despertar odio contra los que los habían bombardeado, y especialmente contra los americanos por haber apoyado la guerra contra ellos. Pero Kim Phuc
conoció del Señor. Y una vez que conoció del Señor, le entregó su vida, conoció el perdón y aprendió a perdonar. Y ella misma expresa que ahí, cuando ella aprendió a perdonar, fue cuando se liberó por fin de su aflicción. Ahora es embajadora de la UNESCO y es conferencista internacional. Ahora habla del perdón y es un testimonio viviente de lo que hizo en ella el Señor Jesucristo. Ahora vive en Canadá con su esposo, que también es vietnamita, y con sus hijos, y se dedican a través de la fundación a ayudar a niños víctimas del conflicto armado. En Kim Phuc hubo un propósito en su dolor, hubo un propósito en sus cicatrices, y ese propósito fue para grandeza. Tal vez te preguntes el por qué el Señor te ha permitido vivir tal o cual situación. Tal vez te preguntes, ¿por qué a mí? Hoy el Señor está aquí y Él te dice: hija, te permití pasar por lo que has vivido, por lo que te ha dolido, por lo que te ha hecho doler, porque quiero que hables de tus cicatrices, que hables de cómo yo te pude sanar. El Señor te dice: muestra mi grandeza, muestra mi gracia, muestra mi presencia en ti. El Señor te dice: cuenta a otros cómo te resucité, cómo te saqué de la tumba donde te tenía el dolor. Y tal vez tú digas: ¿cuál tumba? Tal vez el Señor te sacó de la tumba del odio, de la tumba del resentimiento, de la tumba de la culpa, de la tumba de la autocompasión, de la tumba del miedo, de la tumba de la pérdida de la autoestima, de la tumba de la tristeza, de la tumba de la ansiedad, de la tumba de la soledad, de la tumba del nunca más, de la tumba del no puedo o no tengo, de la tumba de la enfermedad, de la tumba de la deuda, de la tumba de la escasez, y no sé de cuántas tumbas más. O puede que aún hayas venido a este congreso de mujeres metida en esa tumba. No te preocupes, porque de aquí el Señor te levanta. No todos entienden que el propósito de las heridas es formar cicatrices provechosas. Judas no lo entendió. Judas, al igual que Pedro, le hicieron mal al Señor, lo traicionaron, pero Pedro se arrepintió. Judas no lo hizo. Judas no entendió el amor y la misericordia de un Dios con el que había caminado 3 años. Judas se suicidó. Judas no buscó a ese Dios perdonador que había estado con él. Judas despreció el amor del Señor. Mujeres, tus cicatrices, tus vivencias, tu dolor pueden ser un tesoro
en las manos del Señor. O pueden ser tu vergüenza, dependiendo de lo que tú hagas con lo que tú viviste. La Biblia habla de un hombre que solamente ya sabemos que se llamaba Malco. Malco, a quien Pedro, el hombre de Dios, le cortó la oreja, pero Jesús lo tocó y lo sanó. Malco era parte del ejército que recibió la orden de arrestar a Jesús. Malco solo cumplía órdenes. Malco no tenía culpa ninguna. Estaba en el lugar equivocado, arrestando al hombre equivocado. Y sin embargo, estando cumpliendo una orden, lo hirió el hombre de Dios. Tu mujer puede ser herida por tu pareja, herida por tus hijos, herida por los seres que más amas, pero nunca esperas ser herida cuando vas a la iglesia entre cristianos y cristianas, entre hombres y mujeres de Dios. Se supone que la iglesia es una clínica de donde todas salimos sanas. Sin embargo, ¿cuántas veces, consciente o inconscientemente, hombres y mujeres de Dios, hermanos y hermanas, líderes e incluso pastores, nos han herido y nos han dejado cicatrices? Nos han permitido heridas que han sangrado y que nos han hecho derramar muchas lágrimas. Hoy el Señor te dice: hija, no te preocupes, yo te sano. Cada vez que Jesús tocaba, Él sanaba. Hoy el Señor está aquí. Hoy el Señor te toca a ti y me toca a mí. Hoy el Señor sana tus heridas si tú se los permites. Hoy el Señor te lleva al camino donde empieza la recuperación y la victoria personal tuya. Hoy el Señor lo haces. Hoy el Señor ha permitido que tú vengas a este encuentro. Hay algunas hermanas que no pensaban venir, que aún aquí se preguntan: ¿cómo fue que de pronto resolví venir? Yo no iba a venir. El Señor te trajo porque el Señor quiere sanar tus heridas. No te vayas sin esta. Hoy el Señor te pide que te dispongas para que Él te sane, que no vengas año tras año a un congreso buscando siempre lo mismo, que este sea el congreso de tu sanidad. De Malco no se volvió a saber, pero Pedro, el hombre que hirió a Malco, siguió siendo el gran hombre de Dios. No sabemos si Malco cómo quedó después de aquella herida, porque la Biblia no lo cuenta. Tus heridas necesitan ser sanadas completamente para que ellas hablen del poder sanador de Jesús. Si alguien te hirió, no importa la persona que más amas, no importa si un ministro de Dios, no importa quién, hoy el Señor quiere sanarte. Timbuktu fue cuestionada por su pueblo vietnamita
porque desertó del sistema comunista. Kim Puk no quería seguir siendo la imagen de la acusación, del señalamiento, de la guerra. Su testimonio cambió. Hoy en día, su testimonio ya no es de señalamiento, sino es un testimonio para hablar del poder sanador de Jesús y de la libertad que da el perdón. Ahora, ella muestra sus cicatrices sin dolor. ¿Cuántas veces, hermanas, cuando nos reunimos con otras, nuestro hablar es el mismo, para contar, para llorar, para quejarnos por aquello que sufrimos, por aquello que hemos padecido? El Señor te dice que hoy sea el último día que lloras por tu problema, porque yo de cómo no hay situación, por difícil que sea, que Dios no pueda sanar, porque Él está absolutamente en todo. Tus cicatrices pueden enriquecer y bendecir a otros. Así lo entendió José. Por eso, José, cuando se reencontró con sus hermanos, José les dijo: ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Tal vez tú tengas la oportunidad de volverte a encontrar con aquella persona que te hizo daño y le puedas decir: tal vez tus sentimientos, tus deseos fueron hacerme mal y lo hiciste, pero Dios lo transformó en bien. Yo estoy tan bendecida que incluso puedes bendecir. Cuenta tu historia. Cuenta lo que Dios hizo en ella. Pero cuando la cuentes, no resaltes tu dolor. No hay que hacer del dolor un ídolo. ¿Cómo he sufrido? Soy una valiente. Nadie ha sido como yo. ¿Cuánto daño me hicieron? Hay quienes en su testimonio solo hablan de dolor y despiertan sentimientos de compasión. No lo hagas, mujer. No lo hagas. No hagas un altar al dolor ni al sufrimiento. Hazle un altar a ese Dios que tomó tu sufrimiento, tu dolor, y que lo hizo cambiar para que tú crecieras a través de él. Hoy el llamado es a perdonar. No hay nada que no se pueda perdonar. Por grave que sea, nada existe que no se pueda perdonar. Cuando tú lo perdonas, tú le entregas el control remoto de tu vida a la persona que te hizo daño. Recuerda el televisor. El control remoto lo tienes tú. Tú cambias los canales, tú lo enciendes, tú lo apagas. Cuando tú no perdonas, la persona que te hizo daño permanentemente vive en tu mente y en tu corazón. Ella tiene el control remoto tuyo. Ella te enciende, ella te apaga, ella te cambia de canal. Hermana, que de hoy en adelante tú tengas el control remoto de tu vida para que tú puedas estar en el canal que necesitas, el canal del Señor. Que cuando tú veas
a la persona que te ofendió no sea un problema para ti. Que cuando tú veas a aquel que te agredió, tú lo puedas ver sin rencor y sin ira, porque ha dejado de ser importante para ti. Que el Señor nos ayude a perdonar. Coloquémonos en silencio. Ahí donde estás, cierra tus ojos, te invito a hacerlo, para que te desconectes de todo lo que está a tu alrededor. Levanta tus manos al cielo. El Señor está aquí. Siéntelo junto a ti. Él coloca sus manos sobre ti. Él te abraza, Él te habla. Hoy el Señor te invita a perdonar. Vas a traer a tu mente delante del Señor a tus padres, a tu pareja, a tus hijos, a tus hermanos y hermanas, a tus profesores, a tus exnovios, a tus amigos, a tus enemigos. Y hoy, delante del Señor, por última vez, vas a recordar la infidelidad. ¿Cómo te ha dolido? Vas a recordar la violación. ¿Cómo te dolió? ¿Cómo te marcó? ¿Cómo hizo de ti una persona diferente? Vas a recordar los gritos que has recibido en distintas oportunidades. Vas a recordar el desprecio del cual has sido objeto, el desamor, el maltrato físico, las humillaciones. Vas a recordar las veces que te dijeron que no valías nada, que no eras nadie. Vas a recordar la desilusión. Vas a recordar el que te hubieran utilizado. ¿Cómo te dolió que te hubieran antes, que te hubieran utilizado? El que te hubieran oprimido, el que te hubieran robado. Y hoy vas a perdonar. Vas a perdonar a esa persona o a esas personas que te causaron tanto dolor. Vas a perdonar también a quienes amabas y murieron antes de tiempo. Tal vez tu mamá, tu abuelita, tu papá, alguien importante para ti murió cuando tú más lo necesitabas y dices, ¿por qué? Hoy vas a perdonar. Pero también vas a perdonarte a ti misma. Vas a perdonarte a ti misma por los miedos con que vives, por el temor que con tanta frecuencia te acecha, por la desconfianza, porque ya no sabes en quién confiar. Vas a perdonarte por la impotencia que a veces has tenido y que no te ha permitido reaccionar contra la persona que abusa de ti o te maltrata. Vas a perdonarte por tu baja autoestima. Vas a perdonarte por los errores cometidos, por los pecados que cometiste y que hoy en día
tanto te pesan, vas a perdonarte por todo tu pasado. Haz un paquete con todo esto para que hoy se lo entregues al Señor. Que Satanás no siga utilizando tu pasado para dañarte tu presente y con él dañarte tu futuro. Hoy tu pasado va a quedar atrás porque tú se lo entregas al Señor y dices: nunca más este pasado va a volverme a dañar. Vas a perdonarte porque a veces no crees en Dios, porque a veces crees que Dios ama más a otros, a los pastores, a los líderes, porque a veces crees que Él no te escucha, que Él no está ahí contigo, que Él te ha abandonado, que Él ha sido injusto o que Él te castiga. Hoy es el día del perdón en tu vida. Y hoy vas a orar y le vas a decir: Señor Jesucristo, yo reconozco que con mis pecados yo te he ofendido. Yo me arrepiento de todo corazón, de todas y cada una de mis faltas. Hoy hago el propósito de no volver a pecar deliberadamente. Dile al Señor: pido perdón a Dios a través del Señor Jesucristo por cada uno de mis pecados. Pido perdón a toda persona que yo consciente o inconscientemente haya ofendido o haya herido. Pero también dile: en tu nombre, Señor, yo me perdono. Yo me perdono por todo lo que he hecho hasta ahora. Y sin restricciones, yo perdono, me perdono y te pido perdón. Que hoy sea el último día que llores por el problema, porque hoy se lo vas a entregar al Señor para que Él ministre en cada situación. Por eso, con el grupo de alabanza, vamos a entonar el cántico Pase la tormenta. Vas a decir: cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta.
a decir